Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a, como siempre, centrar la atención en la escucha del movimiento cuando hacemos Qigong, cuando hacemos Tai Chi, y eso lo hacemos para ganar sensibilidad, para ganar conciencia, para ganar crecimiento, autoconocimiento, etc. Quiere decir que vamos a estar más bien en ser, que no en tener, en aparentar, Realmente hacemos Qigong, hacemos Tai Chi, porque hemos decidido que estamos abiertos al cambio, ¿vale? Vamos a ello. En este vídeo vamos a hacer una práctica para la apertura del meridiano de estómago. El meridiano de estómago está relacionado, está asociado con el elemento tierra. A veces cuando no sé lo que me va a ocurrir, cuando tengo incertidumbre, parece que tengo como algo en el estómago cogido y efectivamente la emoción relacionada es como la incertidumbre. Por lo tanto, podemos trabajar la estabilidad, el no tener incertidumbre, el ser más estables, el tener más equilibrio, Vamos a ello. Vamos a hacer la manera más clásica para el estiramiento, pero como siempre decimos, la vamos a hacer a poco, sintiendo el camino de llegada hacia el ejercicio completo. Vamos a dar un paso hacia adelante con una pierna y vamos ya percibiendo todo, Percibiendo todo. Llevamos el peso a la pierna de delante. Vamos también a entrelazar las manos, los dedos, sin prisa, sintiendo igualmente todo. Todo el peso en la pierna de delante, vamos a llevar las palmas de las manos hacia el cielo, hacia arriba, y vamos a estirar y vamos a observar ahora mismo en ese estiramiento qué zonas estiro. Un poquito también la mirada hacia arriba, sin forzar, porque si no nos haremos daño y bloquearemos las cervicales. Todo ello inspirando. Inspiro y expiro ahora mismo porque lo que quiero es parar un poquito a observar a dónde se estiro. Ese estiramiento, ¿dónde se produce? Notaremos un poquito boca de estómago, ese estiramiento. Muy bien, aguantamos un poquito y después de tomar esa conciencia, vamos a llevar el peso a la pierna de detrás, muy a poco, y suavemente vamos a ir descendiendo con las manos por los costados. Como si abrazáramos una pelota, las manos se van acercando. Vamos a dirigir sin prisa, lo hacemos parando para poderlo explicar y después ya lo haremos con más continuidad. Los dedos a poco hacia el interior, como buscando la boca de estómago, que vamos un poquito a apretar suavemente. Dejamos descender y soltar la cabeza por su propio peso. Y repetimos, vamos enlazando, vamos sumando cosas. Peso a la pierna de delante. Se entrelazan las manos, recuerda, inspiro a la vez que asciendo, estiro, observo el estiramiento, soltando el aire, llevo el peso a la pierna de detrás, relajo, movimiento como abrazando una pelota, llevo las manos hacia boca de estómago, relajo, suelto la cabeza, hundo un poquito. Repetimos. Hay también la manera de hacerlo en la cual se levantan un poquito incluso la punta de los pies de detrás y se hace ahí un poquito también la presión hacia los dedos de los pies, especialmente de la zona central del pie. Suelto y relajo como quieras, Se hace a veces levantando la punta de los dedos y presionando los dedos centrales del pie, y hay quien lo hace sin hacer eso, simplemente levantar el talón. Repetimos. Inspiro y asciendo. Y voy sintiendo todo, Voy vaciando la mente, sintiendo el ejercicio, sin prisa. Voy de manera circular, se acercan las manos, abrazo una esfera. Hacia la boca de estómago dejo caer la cabeza por su propio peso y hundo un poquito, presiono suavemente con los dedos, un poquito solo. 2 veces más. Peso delante, entrelazo las manos, inspiro y observo el estiramiento. Suelto, relajo, voy llevando el peso detrás a la vez que voy como abrazando una esfera. Sin prisa, voy sintiendo todo.
Siente el aire por donde pasas. Entre los brazos no hay un vacío, ¿eh? Siente. Aprieto un poquito en la boca del estómago, suavemente, con intención hacia el interior. Y una vez más. Al inspirar, entrelazo las manos, palmas hacia arriba. Observar el estiramiento. ¿A dónde lo sientes? Toma conciencia. Suelto y relajo y desciendo. Suelto y relajo y desciendo. Como abrazando una pelota. Hacia la boca del estómago. Hundo, relajo. Suelto la cabeza. Muy bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio cambiando de pierna. Vamos a sentir al otro lado. Peso a la pierna de delante, entrelazo. Inspiro, asciendo, estiro, empujar el cielo. Observar. Y también observar, relajando y vaciando. El abrazo, Uchi. Hacia el interior. Vamos a repetir varias veces conmigo en silencio. Una vez más. Las manos, un poquito los dedos, presionando suavemente la boca del estómago una última vez. Inspirar ascendiendo, palmas al cielo. Observar el estiramiento, boca de estómago, estómago, parte central, o donde lo sientas, obsérvate. Suelto y relajo. Recogemos varias veces el chi, la energía vital. Al inspirar, absorber a través de las manos la energía de la naturaleza, volcarla hacia el interior, a través de la cabeza, experimentando la energía como si fuera una ducha interior. En un proceso de regulación interna, aportar lo nuevo, soltar lo gastado. Con tu voluntad, tu intención. Una vez más. Manos al dantien, parar, sonreír, apreciar sensaciones y cambios. Vale, abrimos los ojos, soltamos un poquito brazos y piernas, haciéndolos vibrar. Vamos a continuar profundizando en el ejercicio que estamos haciendo, en la apertura de estómago, y vamos a observar dos cosas. Una de ellas, cómo se produce una forma circular en la cintura escapular. No estoy ni apegada ni demasiado lejos, sino que hay una circularidad en la cintura escapular, de manera que habrá un movimiento. Con el ejercicio que estamos haciendo hay una apertura y una relajación en las escápulas y en todo el pecho. Vamos a hacer simplemente esto, como abrazando, abrazando. Y abrazando voy a escuchar mi espalda, voy a escuchar las escápulas. ¿Cómo están? Permanece unos instantes observándote. Hunde, eso sí, bien los hombros, relaja las manos, los codos bien hundidos también. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Los dedos se van acercando
y van a ir hacia el interior. Luego así para que me veáis un poquito, van a hacer esto. Las dos manos a la vez. Y al hacer esto vamos a observar que hay un movimiento en las escápulas. Repetimos. Movimiento circular en las escápulas de expansión y contracción. Vamos a ello. Repetimos solo eso. Centramos la atención en la espalda de las escápulas. Lo hacemos más amplio para hacerlo todavía más fácilmente, tomar conciencia más fácilmente. Como si vamos abrazando una esfera. Estamos más allá de la apertura de meridiano, observando todo lo que ocurre, intentando un poquito investigar. Repetimos. Observa la apertura en las escápulas. Abrir una esfera, abrazarla. Se acercan la punta de los dedos hacia la boca de estómago. ¿Y qué ocurre detrás? Observa el movimiento en las escápulas. Repetimos. Abrir. Movimiento circular de la cintura escapular. 2 veces más. Observa todo el movimiento. Hacemos consciente el movimiento de la cintura escapular. Vamos ahora sí a la boca de estómago. Y abro 2 veces más. Sigue tu propio ritmo. Escucha tu espalda, tus escápulas, tus hombros. Expansión. Y se separan y se acercan. Se separan y se acercan. Una vez más. Suave. Observamos, por tanto, una circularidad en la cintura escapular. Vamos a observar también que en la apertura de estómago se produce también una circularidad de la columna vertebral. A veces hacemos el ejercicio como tienen que ser, centrados en la apertura del meridiano de estómago, pero es que estamos haciendo muchas más cosas. Os propongo escucharlas. Vale. Siguiente cosa que estoy diciendo, se produce también una circularidad de la columna vertebral. ¿Y cómo es eso? Pues en el momento en el que vamos a hacerlo conmigo así para que me veáis de lado. Recordamos que se entrelazan las manos, peso delante, al inspirar asciendo. Date tiempo para sentir, no corras, soltando el aire desciendo. Vamos ya poco a poco buscando esa circularidad escapular, como abrazando una esfera. Y vamos ya también a permitir la circularidad de la columna vertebral. Al asentarme, la parte baja de la columna vertebral se mete un poquito de manera natural, sin forzar. Y también al permitir caer la cabeza, ahí tenemos la circularidad, doble circularidad. Columna, escápulas, cintura escapular. Repetimos, observamos eso. Inspiramos al ascender y al descender ocurre un movimiento, 2 movimientos circulares, cintura escapular y columna vertebral. Observa esas 2 líneas circulares de movimiento varias veces. Céntrate ahí. Circularidad de los brazos, de las escápulas, punta de los dedos hacia el estómago, circularidad de la columna vertebral. Suelta y relaja. 3 veces más. Observamos esto. Inspiro. Y desde ya vamos buscando esa circularidad de la cintura escapular, circularidad de la columna vertebral. Cambiamos de pierna y lo hacemos 2 veces más. Peso delante, inspiro y asciendo. Como llegando al infinito. Suelto y relajo. Redondea, 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 redondea. Redondea columna, redondea, redondea, redondea. 2 veces más conmigo en silencio, obsérvate.
Una vez más, observando la circularidad de cintura escapular, circularidad de la columna vertebral. Una última vez observando esto. Inspiro y asciendo. Suelto y relajo. Circularidad. Vamos ya redondeando. Redondea. Redondea. Recuerda la punta de los dedos un poquito presionando hacia el estómago. Muy bien. Volvemos a observar el estiramiento, a sentirlo. ¿A dónde se produce? Siente dónde estiras. Obsérvate. Relajo. Y ahora, al dejar caer el peso de la cabeza, del tronco, paramos un momento sin retener nada, no hacer fuerza, sino soltar. E igualmente vamos a observar cómo se estira la parte posterior, de manera natural, sin provocarlo, simplemente la gravedad que nos ayuda. La gravedad también nos puede ayudar si sabemos aprovecharlo. Repetimos. Y ahora centramos en observar los estiramientos de la parte anterior, soltando el aire, relajo. Ya sé que hay dos circularidades, pero ahora me centro en observar, soltar y el estiramiento posterior. Vértebra a vértebra. Toda la columna cae muy pesada y se estira de manera natural. Nos centramos. Estiramiento anterior. Meridiano de estómago. Suelto y relajo, pero también se va a dar un estiramiento de la columna. Suelto y relajo, no fuerces nada. Deja caer, permite, sin miedo. Observa las sensaciones vértebra a vértebra. 2 veces más, obsérvate. Estiramiento anterior, inspiro al ascender. Suelto y relajo. Lento y suave, lento y suave. Conscientemente suelto muy pesado, suelto muy pesado. Y escucho el estiramiento posterior. Cambiamos de pierna, hacemos lo mismo. Inspiro y asciendo. Suelto y relajo. Conmigo en silencio, centrándonos esta vez en las sensaciones que nos produce, a dónde llega el estiramiento anterior, por donde pasa. E igualmente lo mismo con el estiramiento que se produce de manera natural en la parte posterior. Vamos a ello. Cambiamos de pierna y repetimos practicando, recordar la práctica. La práctica es la que va a dar el sentido al ejercicio. Continuamos centrados, centradas en el estiramiento, en las sensaciones, en por dónde pasa, etc. Suelto y relajo. ¿En qué partes de mi cuerpo lo siento? Tanto el anterior como el posterior. Repetimos muchas veces conmigo en silencio.
Cambiamos de pierna y ahora vamos a añadir lo que se hace muchas veces. Hay personas que lo practican así, hay personas que no lo practican así, las dos cosas están bien. Cuando llevamos el peso a la pierna de delante y estiramos, levantamos la puntita de los dedos de detrás y las dejamos que presionen un poquito sobre el suelo, especialmente los dedos de la zona central, ¿vale? El resto todo igual. Volvemos a vaciarnos de todo y a centrarnos en la escucha del ejercicio. Cada sensación, todo muy lento, muy lento. Puntitas de los dedos de detrás. Cambiamos de pierna. Estamos observando, profundizando en el ejercicio para exprimirlo, para sacarle todavía más valor. Hemos hablado, hemos sentido los dos movimientos de circularidad de la cintura escapular y también de la columna vertebral. Hemos tomado conciencia de sentir el estiramiento en el cuerpo, en la parte anterior, por dónde pasa, por dónde lo sientes, ser lentos y suaves en el movimiento, en permitir también soltar y sentir el estiramiento posterior. Todo ello hemos ido caminando hacia el ejercicio. Y hemos dado también la variante de poder levantar la puntita de los pies detrás y presionar un poquito en el suelo, especialmente los dedos centrales. Dos veces más. Desbloquear así, toda la zona de estómago. Siente. Recuerda cuando hagas Qigong, cuando hagas Tai Chi en la vida, no solo hacer, sino sobre todo sentir lo que haces. Una última vez. Es lo que realmente te dará sabiduría. Recogemos el paso. Vale, como si estuviéramos encima de un caballo. Nos hemos subido a un caballo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la parte de cintura hacia abajo no la voy a movilizar. Vamos a girar un poquito. Vamos a poner las palmas de las manos hacia arriba, como si sostuviéramos algo. Pero lo dicho, de cintura abajo no movilizamos. Vamos un poquito a girar de cintura hacia arriba sin forzar tampoco. Muy suave, muy lento. Y vamos a ir sintiendo, a ver, de momento, sentir solo. ¿Por dónde? ¿Qué zonas estiras en el movimiento? La mirada gira, el rostro relajado. ¿Qué partes se abren? ¿Qué partes se cierran? Una vez más a cada lado. Bien hundidos los hombros. Suave, relajado. Suave, relajado, natural. Suave, relajado, abierto, natural. ¿Vale? Paramos a poco. Si nos damos cuenta, al girar,
Recuerda la cintura en su lugar. Vamos realmente trabajando también lo que es el meridiano de estómago, ¿eh? Nos vamos a centrar en toda esta zona y nos damos cuenta que al estirar, al girar, la cintura bien centrada, pero giramos y puedes sentir el estiramiento igual que antes en la zona central y lo mismo al otro lado. Obsérvate, repetimos un poquito. Estaríamos aquí también trabajando meridiano de estómago de una manera más sencilla. ¿Cuándo ocurre la curación? Cuando hay práctica, cuando hay voluntad, cuando hay repetición, cuando hay sensibilidad, cuando hay escucha. Por lo tanto, espero que estos vídeos te estén sirviendo, que de hecho ya lo sé, que te están sirviendo, lo cual me hace inmensamente feliz. Pero quiero que, igual que hemos intentado exprimir este ejercicio, exprimas los vídeos y le saques lo que hay y le saques también lo que no hay. Vale, repetimos a un lado y a otro. Me gustaría que os centréis en toda esta zona y observar el movimiento, dónde lo sentís, qué se estira, qué no se estira, etcétera, en vosotros, vosotras mismas, conmigo en silencio. Para tomar más conciencia, todavía vamos a hacer lo siguiente. Nos observamos centrados, centradas, sensaciones. Sonríe, como actitud mental, como apertura. Ahora sí, recuerda la cintura en su lugar. Giramos con la cintura en su lugar. Paramos y escuchamos, sentimos. Tomamos conciencia de qué ocurre. Volvemos al centro. Paramos. Giramos al otro lado, la cintura en su lugar. Paramos y observamos sensaciones. ¿Qué zonas son afectadas, estiradas, relajadas, etcétera? Siente ese giro en tu cuerpo. Toma conciencia de cada sensación, de cada estímulo. Me vuelvo más sensible con la práctica y por tanto conozco cada vez más de mí. Lo hacemos ahora seguido, suave, sensible como tiene que ser el Qigong, con un poquito ya más de conciencia del cuerpo. A un lado y a otro, suave, como flotando las manos. Sin forzar nada nunca, no fuerces, sé natural. Cada ejercicio siempre hacemos más de lo que parece, Estamos trabajando lo que hemos dicho, pero si nos damos cuenta también va rotando la columna vertebral, la mirada. Vértebra a vértebra nos vamos engrasando. ¿Y eso cómo ocurre? Porque el movimiento es sutil, suave, natural, nutritivo de las articulaciones. 3 veces más. La cintura en su lugar, observa. Si no, no se produciría el estiramiento. Vale, paramos a poco y solo nos queda, ponemos las palmas tal cual las tenemos, pero hacia nosotros, nosotras. Parar, sonreír, respirar. Percibes sensaciones de todo el cuerpo, especialmente las manos, igual sientes un hormigueo o algo, signo de energía. Recogemos 3 veces el chi, la energía vital.
regular el interior, aportar energía nueva y permitirnos, si no puede ser, permítetelo, soltar toda toxicidad de energía gastada hacia la Tierra en un proceso de equilibrado interno. Una vez más, y esta vez al descender, acariciamos limpiando con las manos la cabeza, el rostro y la parte anterior del cuerpo. Vale, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para profundizar en el ejercicio. En la medida que nos vamos dando cuenta de cosas que van ocurriendo, cuando vamos sumando momentos de conciencia, hacemos el ejercicio mucho más completo, mucho más enriquecido, ¿vale? Y es interesante enriquecer la vida. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Muchos besitos, muchos abrazos. Sí, sí.